de la media, la mediana y la moda para ambos tipos de distribuciones, entonces como medidas de tendencia central. Ahora existe otro grupo de medidas que se llaman medidas de posición. Y esas medidas de posición entonces se definen de manera genérica como valores característicos de la distribución de cualquier variable que estemos estudiando, que representan la descripción de una determinada región de la distribución. O sea, se encargan de describir una determinada región de la distribución. Las medidas de tendencia centrales describían la parte central de la distribución. Ahora, estos describen algunas otras regiones, no específicamente la región central, sino otras regiones de la distribución. Son llamados de manera general como los cuantiles de la distribución. Ese es el denominativo genérico que se da a estas medidas de posición, que son los cuantiles de una distribución. Puede ser de una distribución de frecuencias o de una distribución de probabilidad. Esos cuantiles se subclasifican en una serie de términos utilizando prefijos adecuados que identifican un número de partes. Por ejemplo, tenemos los cuartiles por el prefijo de quart, quiere decir 4. Tenemos los deciles por el prefijo deci, es equivalente a 10. El concepto más genérico es el de percentil o percentiles por el prefijo de centil, que equivale a 100. Entonces, el enunciado específico de cada subgrupo que se quiera hacer referencia específica tiene una redacción de esta característica, de describir una región de la distribución. ¿Sí? Por ejemplo, los cuartiles se definen como aquellos valores de la variable que dividen la distribución de los datos en 4 partes, cada una conteniendo el 25% del total de las observaciones. Por el prefijo de cuartil, 4, entonces divide la distribución en 4 partes. Si estoy hablando de los deciles, entonces son valores de la variable que dividen la distribución en 10 partes, cada uno con el 10% de las observaciones entre ellos. Si estoy hablando de los percentiles, divide la distribución en 100 partes, conteniendo cada una de esas partes el 1% del total de observaciones. Esa es una extensión para cualquiera de los conceptos que se puedan definir dentro de este contexto genérico de los cuantiles de la distribución. ¿Está bien? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, si los cuartiles son valores de la variable que dividen la distribución en 4 partes, conteniendo cada uno de ellos el 25% del total de las observaciones, para una distribución cualquiera, ¿cuántos cuartiles puedo identificar? La pregunta es a la sala. Atiendan bien. Si esta es la redacción de los cuartiles, con estas características, entonces, ¿cuántos cuartiles existen para una distribución cualquiera de ellos?
ya sea ¿Cuatro? 4, no. Estoy dividiendo en 4 partes. ¿3 cuartiles? 3 cuartiles. ¿Sí? Existen 3 cuartiles. Existen 9 deciles. Existen 99 percentiles para cualquier distribución, sea esta de probabilidad o sea esta de un conjunto de datos. Por este análisis. Cuando hablo de distribución, estoy hablando de un conjunto de datos que están ordenados desde un valor mínimo hasta un valor máximo. En ella puedo tener todas las observaciones o puede corresponder a toda la distribución de probabilidad. Cuando estoy hablando de los cuartiles, existen 3 cuartiles. ¿Por qué? Porque necesito identificar 3 puntos que dividan todo este segmento en 4 partes. 1, parte 2, parte 3, parte 4. Entonces, siempre van a existir 3 cuartiles para cualquier distribución. Cuartila 1, cuartila 2, cuartila 3 son los nombres que se da a estos cuartiles. Como la definición garantiza que cada parte debe contener la cuarta parte de las observaciones totales que se están considerando en el análisis, entonces la interpretación, o sea, del cuartil no, existen 25% de las observaciones que son menores o iguales a ese valor. Analizando la cuartila 2, es un valor que tiene a su izquierda el 50% de las observaciones que tienen valores menores o iguales a esa cuartila 2. La acumulación siempre la vamos a hacer en el sentido menor que, hacia la izquierda. Ojo, no es que se esté, como se dice, eliminando la interpretación en el sentido hacia el complemento. Saben muy bien que existe esa posibilidad. Si a su izquierda están el 25% de los valores menores o iguales a él, entonces a su derecha están el 75% de los valores mayores o iguales a la cuartila 1. O sea, es, como se dice, la interpretación se puede dar en cualquiera de los dos sentidos. ¿De acuerdo? Y si estamos en términos de probabilidad, ¿cómo traducirían esto en términos de probabilidad? ¿Cuál es la condición que cumpliría la cuartila 1? Convertimos en probabilidad. ¿Cómo hacemos para convertirlo en probabilidad? Dividimos sobre n. Al dividir sobre n se anulan los n, quedan sin porcentaje, y el porcentaje le divido por 100, tengo probabilidad. Entonces, estamos hablando de la probabilidad de que cualquier variable de la distribución que esté analizando sea menor o igual a la cuartila 1, es igual a 0,25. ¿Se entiende? Sí. Cuando estamos hablando de probabilidad, estamos convirtiendo las frecuencias en frecuencias relativas. Entonces, esto es equivalente a la probabilidad
de que X sea menor o igual a la cuartila 1 de X es igual a 0.25. En términos de probabilidad, estos porcentajes que están dados en términos absolutos, lo divido todo por n, queda eliminado el n y el porcentaje dividido sobre 100 es sinónimo de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores menores o iguales a la cuartila 1 siempre hay 25% de probabilidad de que esté a su izquierda de la cuartila 1. Se extiende para cualquiera de las cuartilas que estén formuladas en una distribución. Entonces, en términos de percentiles, hay 99 percentiles. Hacer referencia a los 99 es misión imposible. Lo que sí se hace es designar un valor cualquiera por el percentil y eso significa que hay I por 100 del total de observaciones con valores menores o iguales a él. O sea, la probabilidad, también acá podríamos mencionar este concepto, que la probabilidad de que X sea menor o igual al percentil I de X es igual a I sobre 100. A I sobre 100. ¿Está bien? Es la forma equivalente en términos probabilísticos. Entonces, ¿qué es la cuartila 1? Es equivalente al percentil 25. ¿Por qué? Hay 25% y el porcentaje es el I, 25. La cuartila 3 es el percentil 50. La cuartila 3 es el percentil 75. Entonces existe esa relación de las cuartilas con cada uno de los percentiles. También la cuartila 2 es equivalente al decil 5. ¿Por qué? El decil 5 es lo mismo, tiene 5, como es 10% en cada una de las partes, y como hay 5 que están delante de él o a su izquierda, corresponde al 50% de las observaciones. Si ustedes observan, estos conceptos son equivalentes e iguales al concepto que hemos utilizado en la etapa anterior, de la mediana. La cuartila 2 no es más que la mediana. Entonces, estudiar cualquier concepto, cualquier cuantil es lo mismo que estudiar dentro de esta percepción de los percentiles, porque los incluye a todos ellos. Entonces, por esa razón que entro a el cálculo de los percentiles para poder hacer el cálculo de cualquier concepto que se haya atribuido como cuantil a una distribución. Porque es un cálculo similar al de la mediana. Calcular la mediana es lo mismo que calcular el percentil 50. Entonces, dependiendo de cómo se encuentran los datos, esos cálculos van a ser una adaptación de los métodos del cálculo de la mediana a esa situación particular. Analizamos la situación más simple.
de tener un conjunto de datos dispuestos en una lista. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto de datos dispuestos en una lista, ¿cómo hago para calcular la mediana? La mediana de una lista. Primero tengo que ordenar los datos. ¿Sí? Tengo que ordenar los datos. Estos son los datos reales registrados por la investigación, no están ordenados. Entonces, si yo quiero calcular cualquier percentil de esta distribución, lo único que tengo que hacer es ordenar los datos. Una vez que están ordenados los datos, el percentil que yo quiero para el porcentaje correspondiente va a estar dado por aquel valor que ocupa esta posición. No se olviden que el subíndice entre paréntesis significa la posición del valor de la variable en la serie ordenada. Entonces, ese índice o esa posición se calcula con el número de observaciones más 1 dividido sobre 100. El denominador es 100 porque estamos hablando de los percentiles. Y los percentiles pueden ser desde el 1 hasta el 99. Cuando este cociente no es un número entero, o sea, no define una posición concreta, porque su valor es un número real, y ese número real tiene una parte entera y una parte decimal, entonces, por interpolación lineal, se adopta que el percentil que corresponde a ese porcentaje está dada por el valor que ocupa la posición de la parte entera de este número real, más 0, la parte decimal, multiplicado por el valor que ocupa la posición, la parte entera más 1, menos el valor que ocupa la posición de la parte entera de ese cociente. O sea, tengo una interpolación entre el valor de la parte entera y el siguiente. Si estos dos valores coinciden, entonces coincide con el mismo valor de la parte entera. Si estos valores difieren y esta diferencia es bastante, entonces estoy considerando a ese valor un incremento de este porcentaje definida por la parte decimal de esta diferencia. Entonces, todo depende del comportamiento de los datos para que este proceso de interpolación lineal sea o no significativo. En algunos libros van a encontrar métodos aproximados donde este número decimal se los redondea al entero más próximo, considerando el 0,5 como el punto intermedio. Si es 0,5, entonces se consideran los dos valores centrales. Pero si es distinto de 0,5, entonces se podrá redondear al entero que está dada por esta parte entera, o al entero más 1, redondeando al entero mayor. En esas situaciones generan conceptos distintos y esa diferencia va a depender mucho del tipo de datos que estén analizando. Por supuesto que la interpolación lineal es la más indicada, la más apropiada. ¿Está bien claro eso o hay alguna pregunta? Muy bien. A ver, pasemos entonces a una parte práctica. No todavía. Para distribuciones de probabilidad
de variables aleatorias. En el caso de distribuciones discretas, tenemos tablas de la distribución donde la variable discreta asume valores enteros y sus probabilidades correspondientes para cada uno de ellos. Si nosotros tenemos que calcular los percentiles de esa tabla, para cualquier valor particular va a estar dado por el valor de la variable que está en la tabla, por si acaso, que está en la tabla, para el valor de la variable, tal que cumple en términos de frecuencia, con frecuencia acumulada mayor o igual al I por N. O sea, I por N sobre 100. O sea, si yo tengo esta frecuencia, yo tengo la tabla de frecuencias de variables discretas, voy a evaluar la frecuencia acumulada correspondiente. Si está en términos absolutos, el I multiplico por N y divido sobre 100. El primer valor que supera en frecuencia acumulada define el valor de X. Si está en términos relativos, el primero que supera al cociente I sobre 100. I sobre 100. En el caso de distribuciones de probabilidad es el mismo que el caso de frecuencias relativas. Entonces, el valor de la función acumulada para ese XJ debe ser el primero que supere al I sobre 100. Tenemos ahí la distribución de probabilidad para el lanzamiento de dos dados honestos, en el que la variable que estamos estudiando es la diferencia de los puntos de las caras superiores. La diferencia de los puntos de las caras superiores puede ser 0, 1, 2, hasta 5. Es una distribución no simétrica, como en el caso de la suma. La suma era simétrica, entonces en este caso es una no simétrica, aquí es 6 sobre 36, aquí es 10 sobre 36, aquí es 8 sobre 36, 6 sobre 36, 4 sobre 36 y 2 sobre 36. Esos son los números reales de esos cocientes. Si yo tengo la función acumulada, salgo de este valor, sumo el siguiente, sumo el siguiente, sumo el siguiente, y así completo, y en la tabla debo verificar de que para el último valor siempre es 1. Entonces, si yo quiero calcular la mediana, os digo, ¿qué quiero calcular acá? Quiero calcular el percentil 65. El percentil 65 transformado en esta expresión 65 sobre 100 es 0,65. Entonces tengo que buscar en esta información acumulada el primer valor que supera a 0,65. Entonces aquí tengo 0,16, 0,44, 0,66, 67 prácticamente. Entonces este es el primer valor que supera a 0,65. Como este es el primer valor, entonces el valor del percentil correspondiente es el valor de X que está en esa tabla. El valor de X está en esta fila, por consiguiente corresponde a 2. ¿Qué significa ese resultado de que el percentil 65 es igual a 2 puntos? La probabilidad de que la diferencia de los puntos en el lanzamiento de dos dados honestos sea menor o igual a 2 puntos es igual a 0,65. Eso quiere decir.
El F mayúscula es eso. Estamos hablando de eso, de la probabilidad a la izquierda. Para distribuciones continuas o tablas de tipo 2, las tablas de tipo 2 son las tablas de datos agrupados. Entonces, cuando tenemos la tabla de datos agrupados, utilizamos una fórmula similar a la fórmula del cálculo de la mediana. ¿Cómo hemos hecho para calcular la mediana? Hemos identificado el intervalo que contiene a la mediana. ¿Cómo se identificó ese intervalo que contiene a la mediana? A través de la frecuencia acumulada, sea esta absoluta o relativa. Entonces, se ha buscado el intervalo a través de este cociente y por n sobre 100. El primer valor que supera a este cociente en frecuencia acumulada, en términos absolutos o en términos relativos, identifica el intervalo J. De ese intervalo J lo que tenemos que capitalizar es el límite inferior, la amplitud, ese cociente I por n sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo J, sobre la frecuencia no acumulada de ese intervalo J, en términos de frecuencia absoluta o en términos de frecuencia relativa. Para pasar de este primero a esta segunda fórmula, lo único que estoy haciendo es dividir por n esta fracción, queda todo expresado en términos relativos y la comparación es el I sobre 100. Esas son las fórmulas de cálculo para tablas de doble entrada, o digo tablas de datos agrupados. Si nosotros tenemos un modelo matemático probabilístico asociado a esa variable aleatoria continua, quiere decir que tenemos una función de densidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es obtener la función de densidad o la función de repartición, cualquiera de los dos casos. El concepto del percentil I va a seguir siendo el mismo, indicando que se trata de un valor particular de la variable y cumple la condición de tener a su izquierda esa probabilidad de I sobre 100. O sea, esa probabilidad acumulada a la izquierda de ese valor postulado es el valor de la función acumulada o la función de repartición cuando ese valor es igual a I sobre 100. Entonces, dependiendo de qué información dispongamos para ese cálculo, si tenemos la distribución no acumulada, tendré que hacer una integral desde menos infinito hasta ese valor x sub 0 de la función no acumulada igualado para el I sobre 100. Si yo tengo la función acumulada, lo único que tengo que reemplazar en la función acumulada es todo valor de x por ese valor de x0 y resolver para esta igualdad dado a I sobre 100. Es simplemente manipulación de la información que se dispone. Ahí está ejemplo claro y concreto. Esto corresponde a un enunciado donde se tiene una distribución de frecuencias simétrica de 6 intervalos de clase de amplitud constante. Pregunta valiendo 2 puntos. ¿Dónde se encuentra o cuál es el valor de la media aritmética, la media y la mediana de esta distribución que dice ser simétrica y de 6 intervalos? Nadie.
Nadie. Sí. ¿Ah? No necesitan hacer nada. Es simplemente, aquí tienen 6 intervalos, hay un número par de intervalos. Si es simétrica, entonces es el límite superior del intervalo 3, que es n medios, o digo m sobre 2, 6 sobre 2 es 3, o es el límite superior o el límite inferior del intervalo 4. Este es el eje de simetría está en este límite. Si el eje de simetría está en ese límite que está entre los dos intervalos centrales, entonces la media, la mediana y la moda tienen valor de 50. Bien, esta es la tabla reconstruida para estos datos. La reconstrucción es una etapa anterior que ya hemos visto. Con esta tabla quiero calcular el percentil 65. O sea, el valor más alto del 65% de los valores más pequeños. Hallar el valor más alto del 65% de los valores más pequeños. Eso quiere decir, estoy buscando el percentil 65. ¿Qué es lo que voy a hacer? Identificar el intervalo en el que se encuentra ese percentil. Voy a recurrir a la frecuencia acumulada. 65 por 150 dividido sobre 100 es 97.5. Entonces, en esta frecuencia acumulada, tengo que encontrar el primero que supera a 97.5. Ese valor es 105. Por tanto, recurriendo a la fórmula que hemos dado acá, recurriendo a esta fórmula, tengo el límite inferior, la amplitud y todos esos datos. Aquí está el límite inferior, 50, la amplitud es 5, el cociente es el valor que he calculado para definir el intervalo J, la frecuencia acumulada es 75, anterior, la frecuencia de la clase es 30, entonces ese percentil vale 53,75. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que tengo? A ver. Son los mismos. Cuando tenemos aquí, estoy hablando del percentil 65. ¿Sí? Cuando se ve el eje de simetría, aquí he hecho, está mal construido esto acá. Si hubiese construido con todos los detalles, debería de coincidir con este eje, con este acá. ¿Sí? La construcción para la moda, les he dicho, siempre resulta de unir los puntos de los vértices opuestos en los ¿cómo se llama? En los intervalos adyacentes de aquellos intervalos que tienen mayor frecuencia. Entonces aquí es por el problema de no adoptar la misma distancia. Hay una diferencia aquí, por ejemplo, esto está más ancho comparado con esto.
Entonces tengo, por esa razón que ha salido. Debió haber coincidido con esta recta verde, porque este es el eje de simetría. Cuando se tiene un número par de intervalos de clase en una distribución simétrica, el eje de simetría siempre coincide en el límite superior del intervalo de número de observación, número de intervalos dividido sobre 2. Hay 6 intervalos divididos entre 2, es el tercer intervalo. Entonces el límite superior del tercer intervalo coincide con el valor de la media, de la mediana y de la moda. La cuartila 1 es 43.5. ¿Qué significa eso? Si hay acá un 43.5, 25% de las observaciones están a su izquierda. Entonces, dependiendo de la información que tenga de cuántas observaciones están acá, ¿sí?, transcribo al 25% y puedo determinar tranquilamente ya sea el valor de la cuartila o ya sea el número de observaciones que corresponde a cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos n igual a 150, n3 es 30, n2 es n1 más 5, ¿sí?, y y5, y'5 es 60. Si trasladamos esos datos en esta forma, tendría el n3 es igual a 30, n1, n2, n3 es 30. ¿Sí? O sea que el área aquí es 30. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos n2 es igual a n1 más 5. Entonces tenemos acá que este 30 corresponde igual a este 30, por simetría. Y esto es n1 más 5. Este es n1, este es n1, este es n1 más 5. Observen que todo está en términos de n1, entonces yo no necesito hacer más nada que considerar que el número total es 150. O sea, ¿qué significa eso? Significa que tengo 1, 2, 3, 4 veces n1. ¿Más cuánto? 30 más 30 es 60 más 10 más 70 debe ser igual a 150. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale n1? Gracias. Eso significa que cuando voy a reemplazar aquí tendría 20, tendría 25, 25 y 20. ¿Sí? En términos de frecuencia tendríamos eso y eso ha sido completado acá, 20, 25, 30, 30. Es esto. Ahora seguiremos en términos del histograma. Y sub 5' es 60. ¿Qué significa eso? Y sub 5' es 60. ¿Dónde está ese 60?
Cuando es prima es límite. Entonces, estamos con este valor que vale 60. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que la cuartila 1 es 43.5. ¿Sí? Cuartila 1, 43.5 significa el percentil 25. O sea que 25% de los datos, 25% de los datos están a la izquierda de 43.5. ¿Cuánto es 25% de 150? ¿Cuánto es 25% de 150? $37.5. 37.5. 5. Es 37.5. Ese es el número de observaciones. 37.5. Observaciones que son menores o iguales a 43.5. ¿Sí? Eso significa la interpretación de la cuartila 1. ¿Dónde se encuentra esa cuartila 1? Aquí hay 20. Estamos hablando a la izquierda. Entonces, para hacer 37.5, ¿en cuánto tengo que dividir este rectángulo? Sí, tengo que dividir de tal manera que cuando yo tenga acá, no sé en qué parte va a resultar, voy a hacer este supuesto, estoy dividiendo ese rectángulo y este valor ay, ay, ay. Ese valor es 43.5. Y aquí yo tengo ¿qué cosa? 17.5 observaciones. observaciones. Entonces, si yo tengo ese 17.5 observaciones, este 43.5 corresponde a esa cuartila 1. ¿Cuál es el valor que corresponde acá? No. Si es amplitud constante, ¿cuál es esa amplitud? Si hay 17.5 acá, en este otro lado, ¿cuánto hay? En este otro lado, ¿cuánto hay? Tiene que ser 25. Si tiene que ser 25, aquí hay 2.5 más 5, 7.5. Observaciones.
esta base por esta altura tiene que dar 17.5. Y esta base por esta altura tiene que dar 7.5. Entonces, ¿cuánto es la base? Es la misma altura. ¿Cuál es la base? Eso es lo que se ha hecho acá, cuando se ha puesto la cuartila 1 igual a esto, 25%. Entonces, lo que se hace es en la fórmula, se identifica el intervalo J, que es el intervalo que contiene la cuartila 1, 25%, 50 sobre 100, 37.5. ¿Dónde está ese 37.5? En esta clase. Por tanto, aquí el límite inferior es 40. ¿Dónde está? 37.5. Sí. ¿Por qué está con 60 esto? No es 60, es 40. No conocemos el valor, conocemos este punto 60. Es 60 menos C, 60 menos 2C, 60 menos 3C, 60 menos 4C. Es a partir de este punto estoy llegando acá. Menos C, menos 2C, menos 3C, menos 4C, ese es el límite inferior. Este es 60 menos 4C. Porque la amplitud no es constante, no se conoce, y este es 60 menos 3C. Entonces toda la amplitud es C, toda la base es C. Entonces tendría este área tiene que ser igual a este número de observaciones. Entonces, aquí hay ¿cuántas observaciones? Hay 25 de área, de altura. ¿Sí? 25 de altura. Entonces tendría 17.5 debe ser igual a 43.5 base por altura. 43.5 menos 60 menos 4C. Eso es todo eso multiplicado por la altura, que es 25. Área es igual a la base por la altura. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Aquí se tiene simplemente en términos de C. Que es el mismo cálculo que se ha hecho utilizando el concepto del percentil. ¿Cuánto da? 17.5 sobre 25. Al pasar ese 25 al otro lado, luego voy a pasar este 43 con signo negativo, menos 43.5, cancelo el signo negativo,
queda 60. Voy a pasar el 60 con signo negativo, quedaría menos 60, 60 menos 42.8. Y al dividir por 4, $4.3, que es raro. $4.3 debería de dar el mismo valor de 5. Porque estamos en esta misma. Sale acá con esto menos esto y esto dividido sobre C. Este cociente está mal aquí. Este área es 17.5. Base es 43.5 menos 60 menos 4C multiplicada por la altura, que es 25. 25. Debería dar el mismo resultado. Bien, esa es la manipulación en el histograma que ha dado en términos de área equivalente al número de observaciones. ¿De acuerdo? De ahí resulta entonces que la amplitud vale 5 y con eso tendríamos 60 menos 20, 40. Aquí sería 45 y aquí tendría, ¿qué cosa? 43.5. 43.5 menos 40 es 3.5 por 25, ¿cuánto da? 3.5 por 25 da 87.5. $20, 25, 30. Ok. Más ejercicios ahora. Es el mismo resultado que hemos hallado en la resolución anterior. Para el mismo ejercicio, determinar el porcentaje de observaciones que tienen valores comprendidos entre 42 y 57. El enunciado va a este ejercicio, entre 42 y 57. Estamos hablando de la misma distribución que extendida en la forma de una representación lineal. Tenemos el valor mínimo y los distintos intervalos. Estos límites están definidos en intervalos intervalos conocidos. 42 está en el intervalo entre 40 y 45, que es este intervalo. El otro valor, 57, está entre 55 y 60. ¿Qué hicimos antes de conocer el concepto de los percentiles? Hemos hecho una interpolación lineal en esos intervalos. Sabemos que en este intervalo existen ¿cuántas observaciones? Existen 20 observaciones. En esta otra, 30 observaciones. Y habíamos hecho esas interpolaciones.
Entonces, ahora conocemos el concepto de percentil, entonces podemos utilizar esas fórmulas para poder hacer el mismo cálculo de las interpolaciones lineales. A este 42 le llamo el percentil I, ¿sí? Le bautizo con el nombre del percentil I. Por definición, entonces, a la izquierda de 42 hay el I% de las observaciones que son menores o iguales que él. Entonces, ¿qué significa? La fórmula me permite calcular ese percentil a través de este concepto. En este concepto necesito el límite inferior, la amplitud de ese intervalo, la frecuencia acumulada anterior, o sea, todos son datos excepto el I, que es la incógnita. Entonces, cuando reemplazo, tengo 42, que es el valor. El límite inferior del intervalo es 40, la amplitud es 5, el I por 150 sobre 100, que da ¿cómo se llama? El reemplazo. El I no tengo conocimiento, el I es la interrogante. El I es la interrogante. Entonces, el NJ acumulado anterior, ¿cuánto está acumulado hasta antes de ese intervalo? Hay solamente 20 acumulados. Entonces, tengo el valor de 20. La frecuencia de esa clase es 25. La frecuencia de esa clase es 25. Por consiguiente, tendríamos entonces, la única incógnita es I. Al hacer operaciones algebraicas despejando el I, tengo 20% de resultado. El otro límite es 57. Puedo proceder de la misma manera, le bautizo a ese valor como el percentil J. Entonces es el J lo que yo necesito. Para hallar el porcentaje entre los dos valores, tengo que hacer la diferencia entre el J menos el I. Entonces, resolviendo para el J, utilizando la misma fórmula del percentil, límite inferior, amplitud, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia de la clase, se tiene un J igual a 76.67. Al hacer la diferencia, tenemos el porcentaje de observaciones de manera directa que existe entre los dos valores. Esto sin hacer ninguna interpolación, simplemente aplicando la definición o la fórmula de cálculo de los percentiles. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Bien. Antes de pasar a eso, voy a hacer con que aquí voy a colocar donde está este ejercicio.
No. Aquí tenemos esta bidimensional. Dice, tenemos X, la edad en años de la madre, y la edad en años del padre. X está aquí la madre y aquí está el padre. ¿Qué proporción de niños con padres edad comprendida entre 25 y 39 años y madres con edades menores a 32 años? ¿Cuál es la proporción de niños? ¿Qué es proporción? Es un sinónimo de probabilidad o sinónimo de porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando acá? Es la proporción de niños con padres que están comprendidos con ese.
entre 25 y 39 años. 25 y 39 años para los padres. Estamos hablando de esta región. Y madres con edades menores a 32. Madres con edades menores a 32. Menores a 32 años. Estamos hablando de las madres que están comprendidos en esa región verde. ¿Sí? Si se trata de responder a esta pregunta, ¿cómo respondería? Lo primero que se observa acá es que en la redacción existe este conectivo I. El conectivo I es siempre sinónimo de intersección o de producto. Entonces, ¿dónde está la intersección de esas dos afirmaciones? ¿Dónde están los que están encerrados por las líneas roja y verde? Estamos hablando de todo esto. Entonces, en esta pregunta, lo único que había que hacer era contabilizar el número de observaciones que están acá. 2 más 5 más 1, son 8, 11, 19, 20, 21, 24. Entonces, estamos con 24 dividido sobre 52 multiplicado por 100, tenemos el porcentaje correspondiente. ¿Cuánto es eso? Respuesta. ¿Sí? Bien, ahora puedo utilizar esto para, por ejemplo, determinar la edad más pequeña del 25% de los padres más adultos. La edad más pequeña de los padres, del 25% de los padres más adultos de dichos niños. ¿Qué es lo que estoy pidiendo?
¿Qué percentil es? ¿Equivale a qué percentil? ¿Equivale a qué concepto de percentil? La edad más pequeña del 25% de los padres más adultos. De El dichos percentil 75. Exactamente. Estamos hablando de buscar el percentil 75. ¿De qué variable? De la variable Y. ¿Por qué de la variable Y? Porque se trata de los padres. O sea, como se dice, la aplicación de un concepto no tiene que diferir de la forma como se presenten los datos. Se adapta a cualquier estructura de datos ese concepto. Entonces, la variable Y es la que corresponde a los padres. La edad de los padres está definida por la variable Y, no por la variable X. Entonces, tengo que utilizar la distribución de la variable Y. ¿Qué hago para calcular ese percentil de la variable Y? La distribución marginal de la variable Y está con esta fila y la última fila. Entonces, lo que yo necesito es el n sub j acumulado, que empieza de 7, más 12 es 19, más 18 es 36, 37, más 7 es 45, más 5 es 52. Este NJ, entonces aquí yo necesito el J, corresponde a un N sub J mayor o igual a 0,75 por 52 sobre 100. 75 por 52 sobre 100 es 39. Entonces, ¿dónde está ese intervalo? J. Ese intervalo J es 39, está acá. Por tanto, al reemplazar entre amplitud, que es multiplicado por ese cociente que ya es 39, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 37, sobre la frecuencia de la clase, que es ¿cuánto? 18. Con eso se tiene el valor de 2 por 5, 10 sobre 18, 34.55. 56 años. ¿Se entendió? Sí. O sea, no depende, los cálculos no dependen de cómo estén formulados los datos. Hay que adaptar cada concepto a ese contexto. Bien, por hoy voy a quedar acá.
Mañana continuamos con estos otros ejercicios que están relacionados con la misma teoría, pero en otro contexto.